Hola, muy buenas, tremenda clase la que tenemos el día de hoy. El objetivo principal va a ser levantar un servidor con Express que ofrezca una API REST para leer y agregar datos en un archivo JSON local. Pero para llegar a este objetivo tenemos que pasar por varios temas que vamos a ir cubriendo a lo largo de toda esta clase, desde lo que es un servidor web, crear uno con el módulo HTTP nativo de Node para que entiendas desde las bases, y después vamos a incluir Express, que es un framework que nos va a facilitar la creación de estos servidores HTTP. También vamos a ver lo que es la arquitectura cliente-servidor, cómo enviar data desde el servidor al cliente y desde el cliente al servidor en formato JSON, cómo eliminar un recurso, cómo actualizar un recurso y por último vamos a ver lo que son los cores. Tremenda clase la que tenemos para el día de hoy. Pasemos directamente con el contenido y te invito a quedarte hasta el final. Un mate y arrancamos. ¿Qué son los servidores web? Un servidor web es una aplicación backend creada para recibir solicitudes de aplicaciones clientes y devolver información o inclusive sitios web. Usualmente desde el servidor utilizaremos bases de datos para la persistencia de la información. Por ahora nosotros vamos a estar trabajando con un JSON local, pero tenemos que saber que en proyectos reales vamos a utilizar bases de datos SQL o no SQL para la persistencia de la información. Pasemos a la pizarra, así podemos esquematizar esto que venimos hablando de una manera gráfica. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aplicaciones clientes, de aplicaciones servidor, de que van a recibir solicitudes, de que van a devolver información y demás? Intentemos esquematizar todo esto en un ejemplo. Comencemos por representar todas las partes que van a estar involucradas en este proceso que estamos describiendo de comunicación, de cómo interactúan las aplicaciones. Dijimos por un lado que tenemos aplicaciones cliente, entonces vamos a poner acá lo que sería el cliente, que son los usuarios, somos nosotros cuando navegamos y accedemos a cualquier página desde una computadora, notebook, celular, desde cualquier dispositivo. Ese dispositivo va a estar interactuando con la aplicación cliente. Vamos a hacer el cliente. Entonces acá tendríamos todos esos dispositivos, computadora, celular, tablet y demás. Y estos dispositivos que están del lado del cliente van a solicitar información a medida que el usuario interactúe con las diferentes partes de esa aplicación o sitio web, va a requerir que el servidor le otorgue, le envíe data, información. Por ejemplo, si quiere iniciar sesión o si quiere solicitar el catálogo de productos, de películas, de lo que sea, va a estar solicitando información a un servidor. Y ese servidor es el backend. Y para poder interactuar el cliente con el servidor es que van a estar estableciendo un protocolo, una manera de comunicarse. Esta manera de comunicarse es lo que conocemos como el protocolo HTTP, el cual tiene solicitudes, desde el cliente va a lanzar solicitudes al servidor. Estas solicitudes lo que pueden decir es, por un lado, que queremos traer información, queremos requerir un recurso, que queremos enviar información desde el cliente al servidor, que queremos actualizar un recurso o que queremos eliminar un recurso. Esto lo vamos a hacer mediante solicitudes que van a ir desde el cliente al servidor. Y cuando lleguen a este servidor, el servidor se va a encargar de procesar las solicitudes que van a venir, o lo que más adelante vamos a conocer como request. El cliente envía las solicitudes al servidor, este servidor las procesa en el medio, procesa las solicitudes y se encarga de saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si le piden un catálogo de productos, bueno, va a tener que, al recibir la solicitud, interactuar con la base de datos para ir a buscar esa información que está necesitando el cliente. Entonces vamos a tener por otro lado lo que sería la base de datos. El servidor la va a procesar a las solicitudes y en el caso de que lo necesite,
va a interactuar con la base de datos. Donde va a ir a buscar esos recursos. Una vez que los obtenga, si los obtiene sin ningún error, este servidor se va a encargar de responder a la solicitud que hizo el cliente. Y esta respuesta es lo que se conoce respuesta o response, en la cual, como estamos utilizando el protocolo HTTP, vamos a tener la posibilidad de enviar lo que es un código de estado. Con este código lo que vamos a indicar es cómo salió la solicitud, y por otro lado podemos enviar la data, la información que queramos en este caso, porque vamos a estar nosotros mismos construyendo el servidor y vamos a poder tener la posibilidad de personalizar lo que queramos en el envío de la información. Response, código de estado y la información. Entonces, de manera macro, acá tenemos cómo es el funcionamiento. Ahora vamos a ir entrando en detalle a medida que empecemos a construir el módulo HTTP con el protocolo. Ya vimos más o menos de qué va esto, que tenemos lo que es una request, una response, que podemos interactuar con una base de datos. Por ahora lo vamos a hacer con un JSON local, pero bueno, acá tendríamos lo mismo. En lugar de una base de datos, con lo que vamos a interactuar va a ser con un JSON local. Y bueno, luego de eso tenemos lo que es una response. El servidor ya recibe la solicitud, la procesa y luego responde con una respuesta, con su código de estado y con la información. Ahora llevemos este funcionamiento al código, y para eso vamos con el módulo HTTP nativo de Node. Entonces, ahora sí, vamos a ir a Visual Studio y vamos a construir nuestro primer servidor web utilizando el módulo HTTP de Node. Lo que tenés que saber es que este módulo, al ser un módulo nativo, lo podés encontrar en la documentación de Node. Buscando módulo HTTP Node.js, vas a ver que está acá la documentación oficial de este módulo, con todo lo disponible que tiene para utilizar, ya sea métodos o propiedades. La verdad es bastante extenso, así que cubrirlo todo es muy complicado, pero sí te queda la documentación oficial para revisarlo cuando quieras. Lo que tenemos que saber es que al ser un módulo nativo de Node.js va a estar en su documentación oficial junto con todas las propiedades y métodos disponibles que hay para utilizar. Así que esto te invito después a tenerlo siempre a mano o repasarlo en profundidad para saber el alcance de este módulo. También te voy a estar dejando un link de este documento que está bastante interesante sobre cómo crear un servidor HTTP con Node. Es el que vamos a estar utilizando nosotros como ejemplo para la construcción de nuestro primer servidor web. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a Visual Studio, crear un archivo al cual le vamos a poner index.js, y bueno, módulo nativo lo tenemos que importar. HTTP require HTTP. Un poco de zoom por las dudas. Y ahora, con este método, con esta instancia del método, vamos a ver que podemos empezar a crear el servidor. Miremos un poco esta documentación. Lo que nos dice como primer paso es que lo tenemos que requerir. Luego vamos a tener que definir un puerto, el puerto en el cual se va a estar levantando nuestro servidor y va a estar escuchando las solicitudes. Así que vamos a definir const port. Generalmente se suele poner el puerto 3000, pero también se puede poner cualquier otro. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es utilizar del módulo HTTP lo que es la función createServer. Acá, como te digo, esto si lo buscas en la documentación
vas a ver, por ejemplo, que acá también lo tenemos, cómo podemos crear un servidor. Entonces, const server http.createServer, y esto lo que recibe es una función de callback donde, si miramos un poquito, tiene dos argumentos, uno que es rec y otro res. ¿A qué hacen referencia? A lo que hablábamos hoy al principio en este ejemplo gráfico, que por un lado el cliente va a enviar lo que es la request, todo el detalle de la solicitud, lo que quiere solicitar o lo que está enviando, ¿sí? cuál es la instrucción que quiere, si es una solicitud para enviar, para que está solicitando información porque quiere eliminar. Bueno, todo ese detalle de la solicitud se va a estar enviando en la request, que viene a ser este argumento que nosotros vamos a estar recibiendo y del cual vamos a poder extraer toda esta información. Va a ser un objeto que nos va a proveer de toda la información de la request. Y por el lado contrario tenemos el objeto response, que nos va a proveer de todos los métodos y propiedades de la respuesta del servidor. Por ejemplo, si queremos poner una cabecera, podemos escribir lo que son las cabeceras de la solicitud para indicar qué tipo de contenido es el que estamos devolviendo. El código de estado, que va a indicar cómo salió la solicitud. Si tiene un código de estado 200 es que salió todo bien. Los códigos de estado 400 es que fue una mala solicitud. Bueno, todo eso lo vamos a hacer mediante los dos objetos request y response. Entonces, lo que recibe este createServer es una función de callback, la cual va a tener en primer lugar lo que es la request y en segundo lugar la response. Acá lo podríamos poner de esa manera, request y response. Pero generalmente se suele poner, como vimos recién, en la documentación. Entonces, próximo paso, ya pusimos la función callback, le tenemos que indicar o tenemos que setear la cabecera, indicar de qué formato es la respuesta. Como podemos ver acá, se le pone que el content type de la response va a ser un texto en formato HTML. Podemos hacer entonces response.setHeader content type y, como nos decía el ejemplo, text HTML. Y ahora en la response podemos poner .write. Y acá, como estamos indicando que vamos a devolver HTML, podemos poner etiquetas HTML. Hola, estamos creando un servidor con el módulo HTTP nativo de Node. Y ahora cerramos el H1. Ponemos que finaliza la response, la finalizamos con el método end. Por este lado ya estaría la creación del servidor y ahora lo que tenemos que hacer es que este servidor empiece a escuchar un puerto. El puerto ya lo tenemos definido más arriba y es el puerto 3000. Entonces le vamos a indicar que escuche el puerto 3000 y por otro lado una función de callback donde lo que vamos a estar sacando por consola es que el servidor está todo bien y está corriendo en el puerto que le indicamos. Servidor corriendo en, acá podemos poner HTTP, localhost, puerto 3000 y listo. Vamos a ejecutar entonces este script. Para hacerlo, recordamos lo que vimos en la clase anterior, tenemos que ir a la terminal
Y desde acá vamos a tener primero que acceder a la carpeta de la clase 2, cd cd2 y ahora sí node index. Servidor corriendo en HTTP localhost puerto 3000. Vamos a acceder entonces a esta ruta y aquí podemos ver la respuesta, lo que nos está respondiendo el servidor cuando entramos a esta ruta. Hola, estamos creando un servidor con el módulo HTTP nativo de Node. Entonces ahí estamos creando nuestro primer servidor. Como te decía, en el objeto request nosotros podemos extraer información de la solicitud. Por ejemplo, podríamos saber si se está enviando alguna información para agregar a la base de datos. Podemos extraer información como por ejemplo la IP, la URL, los headers, las cookies, así como podemos devolver en formato HTML indicándolo en la cabecera, seteándolo con el set header y poniendo el content type en text HTML, nos daba la representación de esa etiqueta H1 con el contenido. Pero podemos jugar con otros formatos. Por ejemplo, si queremos devolver en texto plano, acá deberíamos poner text plain. Ahora guardamos. Lo que tenemos que hacer cuando hacemos un cambio es tirar el servidor, porque este servidor todavía está escuchando, como podemos ver acá. No es que se cerró el proceso, sino que sigue estando escuchando las solicitudes, pero no va a tomar los cambios que hicimos, sino que queda con la versión vieja. Ahora, como pusimos text plain, si queremos ver estos cambios, tenemos que tirar el servidor con control C y volver a levantarlo, node index. Si hacemos esto y ahora recargamos la página, vemos que el formato en el que está devolviendo la respuesta es en texto plano. Acá está poniendo los H1 también. No lo está tomando en formato HTML. Por eso es muy importante poner bien el formato en el cual devolvemos la información. Si queremos devolver en formato JSON, podríamos poner application JSON. Y de esta manera tener acá un listado de, por ejemplo, usuarios, users. Esto tenga name, John, email. Perfecto.com. Y vamos con otro más. Name. Listo. Y ahora queremos devolver este array de usuarios, ¿no? Bueno, para eso ya pusimos el content type en application JSON. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esto por acá. Response.json. Creo que es JSON, ahí lo vamos a ver. O write directamente, vamos a hacer write como lo teníamos. Write. Y acá vamos a hacer un JSON.stringify. Ahí está, JSON.stringify de los usuarios. Listo, guardamos. Y si lo queremos ver, recargamos, no lo está tomando. ¿Por qué? Porque hicimos cambios y no cerramos el servidor y lo volvimos a levantar. Sigue con la versión vieja. Listo. Lo tiramos, volvemos a levantar y ahora vamos por acá y podemos ver que nos da la información en el formato JSON que le estamos indicando. Ahora, al entrar a esta ruta, nos devuelve esta información. Así podemos devolver páginas HTML enteras, recursos estáticos y demás. Ya tenemos nuestro primer servidor creado con el módulo HTTP. A continuación vamos a ver cómo crear un servidor pero utilizando Express, que es un framework que nos va a facilitar esta tarea. Para empezar a usar Express lo primero que tenemos que hacer es instalarlo. Y para eso vamos a utilizar el gestor de paquetes NPM, que si no te acordás, te lo comenté en la primera clase, va a ser el gestor que nos va a ayudar para trabajar con las dependencias de terceros. Vamos a poder administrarlas de una manera más sencilla. Y en este caso, como Express es una dependencia
de un tercero que nos va a ayudar en la creación de servidores web, lo tenemos que instalar. Te quiero comentar antes de que pasemos a la instalación de que tenemos la página de NPM, que es como una especie de biblioteca. Acá vamos a encontrar todas las dependencias que existen, que están registradas, y en este caso, si buscamos, vamos a ver que tenemos la de Express, que nos dice cómo utilizarla. Bueno, acá podemos ver también algunos parámetros que son interesantes, como por ejemplo la cantidad de descargas semanales, la licencia que tiene, cuándo fue la última vez que se actualizó. Es importante saber estos datos cuando trabajamos con una dependencia de un tercero para ver temas como por ejemplo, bueno, se está manteniendo actualizada, le están dando soporte, es segura, muchos desarrolladores le está usando, tiene documentación. Bueno, todo eso nos ayuda a la hora de implementar una determinada dependencia o no, porque también eso, tenemos diferentes dependencias para una misma necesidad, digamos, como para crear servidores, pero bueno, depender con cuál nos quedamos va a depender de todos estos parámetros que te estoy comentando. Bueno, Express, como podemos ver, es una dependencia que es bastante utilizada. Acá podemos ver la cantidad de descargas semanales. La última publicación que se hizo fue hace 3 meses, se le está dando soporte. Así que, bueno, por estos parámetros es que las vamos a estar utilizando. Y acá nos dice también cómo tenemos que hacer para instalarla. El primer paso cuando trabajamos con dependencias de terceros es inicializar nuestro paquete con npm init. Esto nos va a generar un fichero npm init -y. Esto lo tenemos que hacer parados en la ruta del proyecto en el cual estamos trabajando. Nos paramos en esa ruta y lanzamos el comando npm init -y. Esto nos va a generar un archivo que va a ser como nuestro archivo de configuración del proyecto. Va a tener información importante, como por ejemplo quién es el autor del proyecto, si tenemos algún repositorio de GitHub vinculado, las dependencias del proyecto. Nos va a decir todas las dependencias que utiliza el proyecto para funcionar. Por ejemplo, si este proyecto utiliza Express, bueno, en el package.json que se acaba de generar acá a la derecha, vamos a ver que en la parte de dependencias va a figurar Express, porque es una dependencia que necesita nuestro proyecto para funcionar. Y así con todas las demás. También vamos a tener el tipo de licencia que tiene nuestro proyecto. Bueno, mira, ahí entramos al archivo para que lo podamos ir viendo. Tiene un nombre, una versión, el punto de entrada de nuestra aplicación, de cuál es el fichero del cual tiene que tirar cuando inicialicemos nuestro proyecto. Tiene una sección de scripts donde podemos configurar scripts personalizados, como por ejemplo para el arranque del proyecto, para que cada vez que guardemos no tengamos que tirar el servidor y volver a levantarlo. Bueno, esos scripts los vamos a ver, no sé, seguramente hoy, en un ratito más adelante, cómo configurar algún que otro script. También tenemos lo que son palabras claves, bueno, el autor, la licencia y la descripción. Esto viene como plantilla básica y ahora cuando nosotros queramos instalar una dependencia, como va a ser el caso de Express, lo que vamos a hacer una vez que hicimos el npm init -y, acá podemos ver, nos genera este package.json y ahora sí podemos comenzar a instalar todas las dependencias que queramos. En nuestro caso vamos a instalar Express. Para eso es npm install o directamente y el nombre de la dependencia, Express. Esto, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, de vuelta en la página de npm, también por acá arriba nos va a decir cómo lo podemos instalar. Y eso no es todo, Express tiene su propia documentación, así que si vamos a la página oficial de Express, también nos va a decir cómo podemos hacer para instalarlo. Entonces, npm y Express, ejecutamos y acá podemos ver que bueno, está procesando un par de cosas, está haciendo la descarga del módulo y ahora en nuestro package.json podemos ver que se actualizó y tiene una nueva propiedad que es de dependencias. Es un objeto y ahora tenemos una dependencia que es Express. Entonces, ahora en nuestro proyecto
nosotros ya la podemos importar y trabajar con todas las funcionalidades de Express. Entonces, ahora sí, ya estamos en condiciones de crear nuestro primer servidor utilizando Express. Vamos a crear un nuevo archivo. En la carpeta que venimos trabajando le ponemos express.js. Y bueno, ¿cómo creamos un servidor utilizando Express? La verdad, no hay que acordarse nada de memoria. Volvamos de vuelta a la documentación que estábamos mirando y acá vamos a ver que directamente nos va a explicar el paso a paso de lo que tenemos que hacer para que cualquiera lo pueda ir viendo y siguiendo las líneas que tenemos que utilizar. Lo primero es instalarlo, esto ya lo hicimos, así que ahora podemos ir a la parte de guía o mejor a esta de Hello World que nos va a decir un ejemplo básico de cómo configurar un servidor. Acá nos va a decir, en primer lugar, tenemos que crear un directorio. Bueno, esta es la carpeta donde estamos trabajando. Ejecutar el comando npm init, también ya lo hicimos. Luego instalar Express y ya podemos continuar con este fragmento de código que nos va a decir cómo tenemos que hacer para levantar un servidor. Entonces, lo primero es requerir el módulo de Express. Vamos a requerir el módulo de Express para tenerlo almacenado en esta constante. Y ahora tenemos que declarar una constante app e inicializar nuestra aplicación, nuestro entorno de Express. Al hacer esto, ahora en la constante app vamos a tener disponible los métodos para trabajar con este servidor. Por ejemplo, si queremos declarar una ruta del tipo get, que es una de las rutas que nos sirve para solicitar un recurso al servidor, lo podemos hacer directamente poniendo .get. Y acá tenemos que indicarle dos argumentos. Por un lado va a ir el nombre de la ruta y por otro lado una función de callback que nos va a servir para gestionar esa solicitud. Vamos a tener por un lado lo que es la request y por otro lado lo que es la response, que lo vimos hace un ratito. Entonces, vamos a poner que nuestra ruta se va a llamar hola. Recibe una función de callback que va a aceptar como argumento la request, el detalle de la solicitud y la response. También el objeto que nos va a permitir personalizar y jugar con la respuesta del servidor, colocando el código de estado, la información que vamos a devolver cuando se haga tal solicitud y demás. Simplemente ahora queremos dar una respuesta cuando se entre a esta ruta hola. Y para eso tenemos que utilizar el argumento res o response, depende cómo le pongamos. Y en este caso vamos a utilizar el método send para enviar, por ejemplo, hola mundo desde Express, lo clásico que se suele poner por acá, hello world. Bueno, listo. ¿Qué es lo que hicimos entonces en estas líneas de código? La primera fue requerir el módulo de Express, la segunda inicializar esta aplicación de Express. Luego de eso declaramos una ruta get que tiene el nombre hola y una función de callback que nos va a servir tanto para utilizar las propiedades de la request y los métodos y las propiedades y método de la response. En este caso lo que vamos a hacer cuando se entre a esta ruta es responder con un mensaje que diga hola mundo desde Express. Pero nos falta algo más, decirle a nuestra aplicación que empiece a escuchar un puerto por el cual le van a llegar las solicitudes. Y para eso hacemos de vuelta a la instancia app que tenemos, listen, le vamos a decir que escuche, y acá podemos tener declarada una constante, const port, darle un valor, generalmente se le suele poner 3000, pero puede ser cualquier otro. Y bueno, acá es listen. Y esto recibe también dos argumentos. Por un lado el puerto y por otro lado una función callback.
servidor escuchando en el puerto y acá podemos poner el puerto. Bien, ahora si queremos ejecutar esto, lo que tenemos que hacer es ir a la terminal y con el comando node express, que es el nombre de nuestro archivo, vamos a ejecutarlo y ahí nos dice servidor corriendo en el puerto 3000. Así que si nosotros ahora entramos a esa ruta, vamos a ver qué es lo que tenemos. http //localhost a ver si escribí bien acá, localhost 3000 y la ruta va a ser hola. Entonces le damos enter y acá, como podemos ver, nos está respondiendo con el mensaje hola mundo desde Express. Listo, ya tenemos nuestro primer servidor mini muy básico, pero con Express ya funcionando. Y ya con esta estructura básica podrías crear todas las rutas que necesites para tu aplicación. A partir de la instancia app podés declarar todas las rutas necesarias. Acá te quiero comentar algo más relacionado a este tema. La estructura que tenemos que seguir para declarar este tipo de rutas es mediante el siguiente esquema, donde app es la instancia. Por otro lado, lo que vamos a tener es el método. Por otro lado, vamos a tener lo que es el path, que esto va a ser un string, es decir, la ruta a la cual vamos a estar consultando. Y por otro lado tenemos el callback, que es la función que se va a ejecutar cuando entremos a la ruta que le estamos indicando. La creación de servidores consiste en permitir la comunicación entre dos aplicaciones que requieren compartir información o la posibilidad de ejecutar funciones a partir de consultas HTTP. Esto mismo se conoce como la arquitectura cliente-servidor, en donde tenemos un cliente que realiza una consulta y un servidor que procesa la consulta y emite una respuesta. Los servidores establecen datos y funciones a través de rutas y en cada una de ellas tenemos acceso a dos parámetros conocidos como el request y el response, en donde el request corresponde a la información de la consulta recibida en el servidor, mientras que el response será la respuesta que le daremos a las aplicaciones clientes. En Express, el request y el response son objetos que podemos utilizar para obtener el detalle de la consulta y poder dar respuesta. Existen varios métodos y atributos, pero por ahora nos vamos a concentrar en lo que es el body de una request, es decir, el cuerpo de la consulta cuando enviamos información desde el lado del cliente al servidor. Eso va a ir en lo que se conoce como el body de la solicitud. Por otro lado, vamos a tener el método send del objeto response, que nos sirve para dar una respuesta desde el servidor al cliente. Y por otro lado, el método JSON, también del objeto response, que nos va a servir para devolver la información, pero en un formato JSON. Bueno, para el siguiente ejemplo vamos a crear dos rutas, una para devolver un listado de productos y la otra una ruta post para crear un nuevo registro con un producto. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar por ahora esta función de la ruta hola para declarar una nueva ruta get, la cual va a ser /productos y le vamos a pasar la función de callback que queremos que se ejecute cuando solicitemos esta ruta con la request y la response. Como podemos ver, agregué un archivo que es productos.json, el cual tiene dos productos y es el que vamos a querer devolver cuando se solicite la ruta productos. Para eso vamos a tener que incorporar el método filesystem fs y cuando se acceda a la ruta vamos a tener que llamarlo con el método
para poder leer el archivo. Este método le teníamos que indicar tanto donde se encuentra el archivo, el nombre, y por otro lado la codificación, UTF-8. Y ahora, si nosotros queremos devolver lo que tengamos luego de leer el archivo, lo tenemos que guardar en una constante, en una variable o constante. Y ahora sí lo podemos devolver utilizando el objeto response y en este caso el método JSON. Y lo que vamos a enviar van a ser los productos. Ahora guardamos y claro, nuestro servidor quedó corriendo con la versión anterior. Lo tenemos que tirar y volver a levantar. Pero aprovechando esto, te voy a mostrar algo para que ya nos quede automatizada esta tarea de que cada vez que guardamos tenemos que tirar el servidor y volverlo a levantar. Es crear en la parte de scripts de nuestro fichero JSON, de nuestro package.json, un script que sea para ejecutar, para que ejecute el servidor cada vez que nota cambios. Cada vez que nosotros guardamos, esto lo que va a hacer es tirar el servidor y volverlo a levantar. Esto se hace mediante... Antes había que instalar una dependencia de tercero, pero en la última actualización de Node ya incorporó esta funcionalidad de manera nativa. Y lo único que tenemos que hacer es escribir node-watch y el nombre del archivo, en este caso Express. Vamos a guardar y vamos a ver si de esta manera funciona. Para correr un script, entonces lo que tenemos que hacer es npm run y el nombre del script, dev. Ahí se ejecutó, salió todo bien y miremos que nos dice que el servidor está corriendo en el puerto 3000. Entonces, acá esto es la versión vieja. Vamos a ver que si recargamos, ahora nos dice que no puede encontrar la ruta hola porque nosotros la comentamos en nuestro servidor. Pero miremos qué pasa si vamos a la ruta productos. Vamos a la ruta productos y tenemos un error con la función que está leyendo el archivo. Pero ahora ya lo solucionamos. Tremendo error acá de tipeo, que esto es read file. Y ahora sí, cuando nosotros vamos a esa ruta, podemos ver que nos devuelve la información en el formato JSON. Claro, esto en realidad no nos está devolviendo la información en un formato tan agradable para nosotros. Entonces lo que podemos hacer acá es el json.parse Ahora guardamos y no tenemos que volver a reiniciar el servidor, sino que ya se vuelve a cargar automáticamente. Acá, como podemos ver, hace el restarting. Accedamos de vuelta a esta ruta, recargamos y ahora sí podemos ver cómo nos responde cuando ingresamos a la ruta productos el archivo JSON que tenemos en nuestro servidor. Bueno, lo tenemos con la ruta get para traer información. Ahora vamos a querer implementar una ruta post para que desde el cliente yo pueda enviar un nuevo producto que quiero registrar, en este caso en el archivo JSON, pero en una aplicación real sería escribir esa información en una base de datos. Ok, ya tenemos nuestra ruta que devuelve un listado de productos. Ahora vamos con la ruta para crear un producto. En este caso, el método que vamos a utilizar es post, ya no es get. Este método nos sirve para crear un nuevo recurso. A la ruta productos va a seguir siendo la misma ruta, con diferente método. Sigue recibiendo la función de callback. Y acá lo que vamos a hacer es, primero que nada, querer ver la información que nos está enviando el cliente, la información de ese producto que quiere agregar. Y eso, yo te decía que cuando un cliente envía información, esa información va a estar en la propiedad body de la request. Entonces, si la queremos ver, tendríamos que hacer rec, que es la request, punto body. Vamos a dejar un console log
body de la consulta. Y vamos a guardar. Vamos a hacer un res.send. Producto cargado. Listo. Y te voy a mostrar, para hacer una solicitud post, no la podemos hacer desde el navegador, como veníamos haciendo la solicitud get, porque esta solicitud, cuando la hacemos de esta manera desde el navegador, por defecto es get. Pero para hacer cualquier otro tipo de método, lo tenemos que realizar mediante alguna herramienta que nos permita utilizar los demás métodos. Para eso hay varias herramientas. Yo acá te voy a mostrar la que utilizo, que viene en parte por una extensión, así que ahí te voy a mostrar la extensión. HTTP REST Client es la que yo utilizo. Se la tienen que instalar y luego de eso lo que tienen que hacer para utilizarla es, dentro del proyecto donde están trabajando, crear un archivito api.http. El nombre puede ser cualquiera, pero la extensión tiene que ser HTTP. Y acá, para usarla, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos consultar la ruta GET, bueno, es indicar por un lado el método y la ruta http localhost 3000 productos. Hacemos esto, guardamos y le damos a Send Request y vamos a ver que nos responde de la misma manera que nos responde el navegador. Esto, como te decía, nos va a permitir también que hagamos diferentes tipos de solicitudes, diferentes métodos. Si ahora queremos probar la ruta POST, lo que tenemos que hacer es, la ruta es la misma, solamente que cambia en método POST. Y acá, cada vez que ponemos un nuevo método, tenemos que poner los 3 numerales y ahora sí podemos enviar la información. Acá tenemos que indicar dos cosas cuando enviamos información. Por un lado, el tipo de contenido que se va a enviar, que esto va en la cabecera, el content type. Y en este caso, application /JSON. Sin las llaves, sí, es sin las llaves. Y por otro lado, lo que indicamos es el body, lo que vamos a enviar, ¿no? La información, que va en formato JSON, como estamos indicando, y esto tiene lo que es un nombre, un ID, que podríamos ponerle el ID 3, nombre, teclado y precio. $500. Bueno, listo. Tenemos nuestra solicitud con el content type y el body, el payload que le vamos a enviar, la carga. Le damos a enviar. Producto cargado nos responde, es decir que está tomando bien la ruta, la está escuchando. Pero si vamos a la consola, en el console log tenemos body de la consulta, undefined. O sea, no le está llegando nada a nuestro servidor. Y acá esto es fundamental el por qué no nos está llegando nada de información. Así que vamos rápidamente, que te voy a explicar lo que está pasando y cómo lo tenemos que solucionar. Para poder leer el body es necesario realizar una pequeña configuración en nuestra instancia app del servidor. Esta configuración consiste en ejecutar una función antes de cada ruta para parsear el contenido enviado desde el cliente. Para entender bien lo que vamos a hacer, tenemos que conocer el concepto de middleware. Un middleware en HTTP es una capa intermedia que envuelve la aplicación
con la finalidad de procesar el request y el response. Los middleware pueden ser usados para procesar fácilmente los payloads, los body, añadir headers, comprimir la response, manejar autenticación, entre otras cosas. Miremos esto mismo que te comento en un ejemplo gráfico, así lo podemos ver mejor. Un middleware es una función que se va a ejecutar antes de cada ruta, como te comentaba. Entonces, en este diagrama que comentábamos al principio, donde veíamos que un cliente realiza una solicitud, una request a un servidor, ahora que estamos comentando este concepto de middleware, que es una función que se ejecuta antes del procesamiento de la ruta, lo podríamos ubicar en esta parte al middleware. Lo que va a hacer es ejecutar una función antes de procesar la ruta para interactuar con lo que es la request y la response. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para procesar el body, el payload, esa carga que viene, para en el header agregar cabeceras de autenticación, por ejemplo, ver si una solicitud viene con la cabecera de autenticación. En el caso de que no, rechazar la solicitud inmediatamente, no dejar que se siga procesando. Bueno, estas y otras funcionalidades más son las que nos permiten los middlewares. ¿Y en Express cómo se declaran? Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos para nuestro archivo. Bueno, usando la instancia app, en este caso va a ir con el método use. De esta manera utilizamos los middlewares. Entonces, use. Y acá tenemos que poner express.json. ¿Dónde estamos poniendo este método? Bueno, en la parte superior, porque esta va a ser una función que se va a ejecutar en cada request, en cada ruta. Antes del procesamiento se va a ejecutar este middleware, que va a parsear el contenido que enviemos en la carga, en el payload. Entonces, ahora con esta modificación, probemos nuevamente nuestra consulta del método post. Acá es application con 2p, guardamos, ahora ejecutamos y podemos ver cómo estamos recibiendo el payload de la solicitud. Esto nos está llegando a nuestro servidor. Entonces, con esta información lo que podemos hacer es escribir el registro, en este caso en el archivo JSON. Bueno, vamos a hacer eso. Ya lo estamos recibiendo en el body. Const body, esto puede ser igual a, como ya vimos. Y ahora vamos a llamar al archivo, lo vamos a leer. Const archivo fs productos lo parseamos también, json.parse y a este archivo le vamos a hacer un punto push de el body, es decir, lo que nos llega de la solicitud. Y vamos a aprovechar para responder en un formato JSON con lo que sería un mensaje producto cargado correctamente. Y por otro lado, la data, que va a ser el archivo. Hacemos esto. Y nos está faltando agregar en el archivo lo que agregamos. Es decir, el nuevo producto. Entonces, vamos a hacer fs write file sync y ahí lo tenemos.
le pasamos la ruta del archivo y por otro lado todos los productos, con el último también que se agregó. Bueno, probémoslo ahora, a ver qué tal. Por acá tenemos productos.json que tiene 2 productos. Ejecutemos la solicitud con este tercer producto, teclado ID 3, precio 500. Ejecutamos. Acá en la salida, o en la respuesta, mejor dicho, podemos ver que nos dice producto cargado correctamente. Data, la otra propiedad, es un arreglo que nos devuelve efectivamente los 3 productos. Y si vamos al archivo, bueno, acá podemos ver que tenemos también los 3 productos, inclusive el último que agregamos. Bueno, tremendo lo que tenemos hasta ahora. Ya tenemos el método get para traer todos los productos. Lo podemos probar, vemos que ahora nos devuelve 3. Si queremos agregar uno, ya vimos que esto también funciona. Ponemos 4. Mouse 600. Agregar y ahí lo tenemos agregado. Entonces, podemos leer todos los productos, agregar uno nuevo, vamos a eliminar un producto, vamos a eliminar un producto y después a actualizar un producto. Para eliminar un producto vamos a utilizar el método delete a la ruta productos y le tenemos que indicar, luego de poner obviamente la función de callback, ¿cuál es el producto que vamos a eliminar? O sea, de alguna manera le tenemos que pasar un identificador que sea único del elemento para poder buscarlo en el archivo, en productos.json, y después de eso borrarlo. Bueno, ese valor que le vamos a pasar lo vamos a hacer mediante la URL. En la URL a esta ruta le vamos a agregar que le vamos a pasar lo que es un parámetro que viene en la request, que va a ser el ID. En esta URL le vamos a estar agregando también el ID para de esa manera obtenerlo mediante params, vamos a obtener el ID. Para que lo veas, vamos a hacer un console log. ID de la solicitud. Vamos a poner ID. Esto es un objeto, por lo tanto tendría que ser ID. No estoy seguro, ahí lo vamos a ver. Hacer esto así. Y por otro lado vamos a poner res.send producto eliminado correctamente. Listo, vamos a ejecutar nuestra ruta. Para eso copiamos esto, pegamos acá. Ahora el método es delete. Esto no es necesario porque no vamos a enviar nada. Pero lo que sí vamos a agregar es barra. Y ahora ese parámetro que indicamos que iba a recibir lo reemplazamos por un valor. Por ejemplo, 1. Ejecutamos. Nos dice producto eliminado correctamente. Bueno, esta es la respuesta del servidor. Pero en el console log vemos ID de la solicitud y efectivamente lo estamos capturando porque nos dice 1. De esta manera también podemos obtener de la request lo que son los parámetros. Y no solamente uno, sino que podemos obtener varios. Pero ¿qué pasa? Esta información se envía por la URL. Por lo tanto, enviar información sensible no va a estar muy bueno que digamos. Es solamente para este tipo de operación como estamos haciendo en este ejemplo. Entonces, terminemos de darle la lógica para poder borrar un producto del archivo. Una vez que obtenemos el ID, bueno, ya se vuelve todo más sencillo
porque lo que tenemos que hacer ahora es, por un lado, recuperar el archivo. Una vez que tenemos el archivo, a ver, acá falta cerrar un paréntesis. Listo. Tenemos el archivo y ahora podemos utilizar el método filter para ver con una función de callback qué elemento, acá vamos a tener cada elemento, cada ítem, .id sea distinto del ID que le pasemos nosotros. Es decir, lo que estamos haciendo acá es que nos filtre de este array de objetos que vamos a obtener acá, que en definitiva es lo que leemos del archivo. Con el método filter, pasándole esta función de callback, le decimos que nos filtre todos esos elementos que el ID sea diferente del ID que le estamos pasando en la request, que es el que queremos eliminar. Entonces nos va a dar todos los que no tengan ese ID. Una vez que hagamos esto, nos va a devolver un nuevo arreglo, const nuevo array, el cual vamos a tener que escribir. Entonces, fs write file, y en este caso le pasamos el nuevo array. Guardamos y vamos a ejecutar entonces ahora para ver qué es lo que pasa. Producto eliminado correctamente. Vamos al archivo JSON y efectivamente podemos ver que está el ID 2, el ID 3 y el 4. Entonces tenemos por ahora tres métodos: el get, post y delete. Vamos con el método de actualizar. Para actualizar vamos a utilizar el método put. Entonces tenemos que hacer una app método put, el cual va a recibir por parámetro en la URL el ID, igual que el método anterior, productos barra .id para indicar que va a recibir un parámetro, la función de callback, porque tenemos que saber cuál es el elemento, el recurso que tenemos que modificar, y por otro lado también vamos a recibir el body, porque algo vamos a modificar y esa información va a ir en el cuerpo de la solicitud. Por lo tanto, vamos a tener que obtener de la request lo que es el body. Paso siguiente, una vez que tenemos esto, es recuperar el archivo. Parsearlo, como lo venimos haciendo esto. Y ahora lo guardamos en una constante. Quizás sería mejor ponerle array productos. Ahora lo estaba viendo. Array productos. Así que vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Así esto nos queda mejor. Ahí está. Bueno, una vez que obtenemos el array de los productos, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el que tenemos que actualizar, y eso lo podemos hacer
Lo podemos hacer de diferentes maneras. Vamos a ver si con un map nos sale. Este es otro método para trabajar con los arreglos, donde vamos a tener un array que obviamente lo vamos a estar iterando, y en cada iteración de este map vamos a obtener el elemento. Y lo que vamos a hacer es condicionar si el ítem ID es distinto o si es, acá lo podemos hacer de las dos maneras, pero si es igual al ID que le vamos a estar pasando, que ya que estamos, vamos a obtenerlo por acá. Si el ID es igual al item ID, lo que queremos hacer es un return, pero de item. Utilizando el sprite operator podemos generar una copia de ese elemento tal cual está y modificarle los campos que les pasemos, es decir, el body, lo que queremos modificar. Bueno, y en el caso contrario, en el caso de que no sea, vamos a poner un else y directamente retornamos el ítem tal cual está porque no lo estamos modificando. Bueno, hacemos la operación entonces para actualizar y habría que volver a escribir el archivo. Entonces, file system y le pasamos el nuevo array. Podemos hacer esto, bueno, y responder como nos sugiere ahí con el mensaje producto actualizado correctamente y otra propiedad que es la data con el nuevo array. Vamos a ver qué tal está. Y probemos la consulta. Bueno, ahora el método va a ser put, como dijimos. Bien, método put. Le tenemos que indicar el ID. En este caso, bueno, el ID 1 no porque lo borramos. Así que vamos a poner el 2, que es la cámara. Vamos a poner que actualizamos el precio. Bueno. O bueno, pasamos todo, es lo mismo. Hay que indicar el content type en este caso. Application JSON. Y le vamos a pasar lo que sería nombre. Cámara, no sé, Sony, ponele. Y el precio en 2000. Ejecutamos. Producto actualizado correctamente. Y bueno, estamos teniendo un problemita en cómo se está actualizando esto. Porque se está agregando la propiedad body con lo que le estamos pasando. Y los datos anteriores siguen estando acá. Bueno, no está muy bien que digamos. Entonces vamos a acomodar eso. Vemos acá que se está escribiendo mal. Así que vamos a acomodarlo. Eso es por lo que estamos haciendo acá en este return. Directamente lo que nos conviene por ahora es, bueno, podemos devolver lo que es el item ID. A ver si de esta manera solamente devolvemos que se quede el item ID y le pasamos el body nuevo. Pero esto sigue con el nombre de body. Entonces, acá, a ver si con el sprite operator también podemos hacer que vuelque todo lo que tiene dentro del objeto. O sea, quiero que saque lo que es nombre y precio. Esperen que vamos a modificar acá. Ahí está. Y ahora sí.
Ejecutamos y acá nos queda item ID. Bueno, hay que hacer una modificación más. Y es que... Bueno, no, ahí estaría bien. Ahora, si ponemos el sprite operator para el body y el sprite operator para el ítem, al pasarle el nombre de las mismas propiedades, vamos a ver que esto ya funciona bien. Guardamos y ahora sí, vamos a ejecutar y ahí lo tenemos. ID 2, cámara Sony, precio 2000. Si queremos actualizar el teclado, por ejemplo, vamos con producto 3, teclado T, ¿sí? 2500. Le damos y ahí podemos ver producto actualizado correctamente y los datos ya se muestran bien. Entonces, repasamos acá cómo hicimos la actualización. En el return generamos una copia de todo el ítem tal cual está, pero lo que va a hacer después el sprite operator en el body es reemplazar aquellos valores que le marquemos, ¿no? Por ejemplo, acá le estamos diciendo nombre y precio. Bueno, el ítem lo único que va a dejar igual va a ser el ID que no le estamos tocando y después va a modificar lo que sería nombre y precio. Pero, por ejemplo, si acá no le pasamos el nombre a esta modificación y queremos actualizar solamente el precio, lo podemos hacer. Le pasamos 500 y acá podemos ver como el nombre no lo tocamos, se mantiene intacto y solamente modifica el precio. De esta manera vimos cómo crear un CRUD utilizando Express y el sistema de archivos, el módulo File System. Más adelante vamos a ver esto mismo, pero interactuando con una base de datos para lograr la persistencia de la información. Ahora vamos a entrar en el último tema de esta clase, que es cómo devolver un archivo HTML desde nuestro servidor. Y para eso vamos a utilizar un nuevo método en la response, pero vamos a declarar una nueva ruta. Get home, la función de callback. Y ahora lo que vamos a hacer es del objeto response utilizar el método sendFile. Este método nos va a permitir enviar un archivo. Lo que tenemos que indicarle son un argumento que es la ruta absoluta hacia nuestro archivo. ¿Y cómo obtenemos esa ruta absoluta? Bueno, en Node tenemos lo que es, te lo voy a mostrar en un console log, dirname. Lo que vamos a hacer, como podemos ver acá en la terminal, al imprimir esta variable dirname nos da la ruta absoluta de donde estamos trabajando, de donde se está ejecutando este proceso de Node. Entonces, el método nos pide que le indiquemos la ruta absoluta hacia el archivo que queremos devolver. Acá ya tenemos la ruta absoluta de donde estamos trabajando, solamente nos falta decirle cuál es el archivo que queremos devolver. Entonces vamos a crear un index HTML. Le ponemos un H1. Bienvenido al home de mi sitio web con Express. Este es el archivo HTML que vamos a devolver, que podría tener cualquier otro contenido, podría ser una página mucho más desarrollada con CSS y demás. Pero bueno, para ejemplo práctico lo vamos a hacer de esta manera sencillo. Entonces ahora nos queda simplemente concatenar lo que va a ser la ruta absoluta con
el nombre del archivo index.html. Le ponemos la barra al principio y ahora vamos a probar esta ruta desde el navegador entrando a la ruta home. Y ahí está, lo podemos ver, lo que nos está respondiendo el servidor cuando entramos a la ruta home es el archivo HTML que le indicamos. De esta manera llegamos al final de esta clase. Nos quedó pendiente ver el tema de los cores, pero no quiero que se siga extendiendo mucho más. Me parece que ya va a quedar una clase de mucho contenido. Lo que vamos a hacer es que en la próxima clase, con un ejemplo práctico, vamos a construir un CRUD y te voy a explicar el concepto de cores. Así que nos vemos el próximo miércoles. Espero que te haya gustado esta clase y déjame ahí en los comentarios cualquier consulta o lo que sea que te voy a estar leyendo. Nos vemos la próxima.